En este video voy a enseñarles cómo crear un programa llamado Taskly, el cual es una aplicación de consola que se comunica con MongoDB en la nube. Taskly básicamente me permite administrar tareas, ya saben, crear, listar, buscar, actualizar y demás. Por ejemplo, yo puedo escribir Taskly L y él me va a listar en una tabla todas las tareas que tengo guardadas en MongoDB. También puedo escribir Taskly S y él me va a permitir guardar una tarea. Por ejemplo, puedo escribir tarea nueva y puedo escribir descripción nueva. Y si doy un enter, él va a crear una tarea. Si yo escribo Taskly L nuevamente, él va a listar las tareas. Y si quiero eliminar, pues digo Taskly D y le paso algún ID de estas tareas. Por ejemplo, puedo copiar este ID de aquí y lo pego. Y si doy un enter, él me dice tarea eliminada. Si yo listo nuevamente Taskly L, vamos a ver que ya no está esa tarea. Luego también puedo buscar con Taskly F. Por ejemplo, si quiero buscar el término app y doy un enter, él me devuelve la tarea que coincide con ese término. Luego también puedo empezar a actualizar. Le digo de Taskly, por ejemplo, le digo quiero actualizar esta tarea que tiene este ID. Entonces copio este ID de aquí y lo pego. Solamente que voy a pasar el parámetro Taskly U. Doy un enter y él me dice ok, vas a actualizar esta tarea. ¿Con qué título? Voy a decirle, el título va a ser tengo que crear una aplicación CLI usando Node.js, y si doy un enter me dice tarea actualizada. Entonces si digo Taskly L, vamos a ver que la última tarea ha sido actualizada y me dice tengo que crear una aplicación CLI usando Node.js. Y ya estaría. Luego finalmente también tengo dos comandos típicos de todo programa de consola, como sería Taskly-v, que es para ver la versión del paquete, o --version para ver la versión del programa de consola, y Taskly-h o --help, que sirve para ver la ayuda de ese programa. Y aquí vemos todos los comandos que les he mostrado y una breve descripción de qué se trata este programa. Este es un programa de consola o un Command Line Interface que vamos a estar desarrollando en este video paso a paso. Este video está dividido en múltiples secciones en donde les voy a mostrar cómo crear la aplicación, cómo conectarnos a una base de datos, cómo desplegar la base de datos y luego finalmente cómo empaquetar nuestro programa en una aplicación de consola que se llama Taskly. Este es un video paso a paso para aquellas personas que ya saben algo de Node.js y MongoDB y ahora quieren crear una aplicación de consola. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Antes de que empecemos a escribir código, primero les voy a mencionar los dos requerimientos que van a necesitar para que puedan hacer este ejemplo tranquilamente. El primer requerimiento es saber Node.js. Node es la forma en la que nosotros podemos escribir código de JavaScript en el sistema operativo. Y el día de hoy vamos a estar utilizando Node para poder crear una aplicación de consola. Ahora, para poder guardar datos tenemos muchas opciones. Están bases de datos que son muy pequeñas como SQLite. Pero en este caso vamos a estar utilizando MongoDB al ser otra base de datos que utiliza JavaScript. Y bueno, también les voy a enseñar cómo utilizar al final del video o al momento del despliegue de la aplicación, cómo desplegar nuestro proyecto utilizando un servicio en la nube llamado MongoDB Atlas, el cual nos va a permitir poder tener una base de datos de MongoDB en la nube de manera gratuita y así su aplicación va a funcionar desde cualquier computador. Si no tienen estos requerimientos, les voy a dejar en la descripción de este video dos cursos básicos para que los vean y ya una vez terminen de verlos pueden continuar con este ejemplo. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a ir en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. El proyecto en este caso lo voy a llamar Node.js-MongoDB. Pueden nombrarlo de cualquier otra forma, pero en mi caso lo voy a llamar Node.js-MongoDB-CRUD-CLI. Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. A partir de aquí necesito crear un proyecto de Node, así que lo que voy a hacer es presionar la tecla F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P y se va a abrir esta ventana. Aquí nosotros vamos a poder escribir el comando create new terminal y vamos a poder dar un clic, lo que va a abrir una consola o terminal dependiendo del sistema operativo en el que estén. En mi caso, como estoy en Windows, abre una consola. Aquí el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Este es un comando de Node que nos va a permitir crear un archivo package.json, como pueden ver. Este archivo package.json nos va a servir para poder describir nuestro proyecto de Node, como el nombre, la versión y la descripción, pero también nos va a permitir poder crear, digamos, comandos para nuestro sistema operativo, es decir, comandos o CLIs que nos van a permitir poder interactuar con el sistema operativo. En este caso vamos a estar creando una aplicación de consola que nos permita administrar tareas. Entonces aquí es donde vamos a configurar el nombre del comando, qué archivo vamos a ejecutar y demás. Por ahora, lo primero que voy a hacer antes de configurar esto es instalar las dependencias o módulos principales de este proyecto.
Así que vamos a ir en la consola, vamos a limpiar con cls o clear si está en Linux o Mac. Y lo primero que voy a hacer es escribir el comando npm install. Y a continuación voy a empezar a listar las dependencias principales que necesita este proyecto para funcionar. Este proyecto, para que nosotros podamos escribir comandos, vamos a estar utilizando un paquete llamado Commander. Este es un paquete de npm que nos permite poder procesar argumentos. Es decir, nosotros vamos a escribir algo como, por ejemplo, taskly-v, y ese "-v" significa que queremos ver la versión del proyecto o la versión del programa. Luego, si nosotros escribiéramos, por ejemplo, taskly-s o --save, significa que quiero guardar algo, quiero guardar una tarea. Y nos va a mostrar por ejemplo, un prompt, o nos va a mostrar un input para que nosotros podamos escribir texto allí. Luego también de esa forma vamos a poder ir creando comandos, pero para procesar ese --save, ese --v o cualquier otro comando o parámetro, vamos a estar utilizando Commander, que nos va a facilitar mucho. Luego también, aparte de esto, voy a estar utilizando un módulo que me va a permitir el poder mostrar al usuario alguna salida un poco más simple. Es decir, supongamos que nosotros queremos pedirle un título y una descripción a una tarea del usuario. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es que, utilizando un paquete llamado Inquire o Inquirer, vamos a poder empezar a pedir al usuario a través de un input bastante bien formateado, es decir, que luce bien, que coloque el título. Luego damos un enter y luego va a pedirle a través de otro input que también luce bien que coloque la descripción. Es decir, esto es más que todo para que el usuario pueda ver como una interfaz bastante sencilla a través de la consola. Y bueno, esto es muy útil, y muchos proyectos generadores de proyectos como Create React App, Angular CLI o Vue CLI lo utilizan. Finalmente, para poder conectarnos a MongoDB vamos a estar utilizando un paquete llamado Mongoose. Este no es la base de datos, este es tan solo un módulo de conexión, pero también nos va a permitir poder definir los esquemas o qué queremos guardar dentro de MongoDB a través de código. Y bueno, estos serían los principales, pero hay uno más que voy a estar utilizando, y es tan solo para al momento de enseñarles cómo podrían desplegar esta aplicación, es utilizando .m. .m es un paquete o una biblioteca de Node que nos permite poder cargar variables de entorno en nuestra aplicación. Esto va a ser muy útil en nuestro caso porque estamos utilizando MongoDB, y en MongoDB nosotros tenemos que colocar un host, un usuario, una contraseña. Entonces, escribirlo en código puede ser algo inseguro, sobre todo si tenemos una base de datos de verdad. Entonces, con .m lo que vamos a hacer es poder configurar nuestra base de datos de manera segura, y luego poder estar seguros de que no se está viendo el usuario y la contraseña en código. Ok, vamos a dar un enter, y estas son mis dependencias principales. Ahora, mientras instalan estas dependencias, vamos a crear una estructura básica del proyecto. Lo primero que voy a hacer es ir aquí en mi explorador de archivos y crear una carpeta src. Esta carpeta src va a contener todo el código fuente de mi aplicación, y por ahora tan solo voy a crear la estructura, ya luego vamos a rellenarlo con código. El primer archivo que voy a estar ejecutando para este proyecto se llama index.js. Este va a ser el archivo principal. No tiene que llamarse así, pueden llamarlo de cualquier otra forma, pueden llamarlo main.js, app.js o cli.js. En mi caso lo voy a llamar index.js. Y luego también voy a crear otro archivo que va a servir para la conexión de la base de datos, se va a llamar db.js. De nuevo también podrían llamarlo database, mongoose, etc. Luego voy a crear un archivo llamado commands.js. Y este commands.js me va a servir para poder definir los comandos que mi aplicación de consola va a poder tener. De esta forma, por ejemplo, si ustedes quieren crear un comando nuevo, simplemente vienen a commands y lo añaden. Y de esta forma ya lo tendrían. Luego, adicionalmente a esto, voy a estar creando un archivo para las configuraciones. Como voy a estar utilizando una base de datos, es ideal que él separe algunos parámetros que necesitan para conectarse. Entonces voy a crear un archivo llamado config.js. Luego también voy a estar creando una carpeta que se va a llamar models. Y en esa carpeta models es donde nosotros vamos a definir qué queremos guardar en la base de datos en MongoDB. Y luego, finalmente, vamos a estar creando una carpeta llamada controllers. Esta carpeta controllers nos va a servir para que nosotros podamos escribir funciones que vamos a ejecutar cuando un comando sea llamado. Es decir, si alguien tipea --save, algo tenemos que hacer. Bueno, ese algo va a ser una función que vamos a definir en esta carpeta. Y esta es la estructura básica. Entonces, con esta sección al menos ya tienen la idea de cómo vamos a estar ejecutando o la estructura que vamos a estar creando en este proyecto. En esta sección vamos a estar aprendiendo cómo crear nuestro primer comando utilizando Commander, el paquete que acabamos de instalar en la sección anterior. Para eso vamos a ir aquí en nuestro archivo llamado command. De hecho, vamos a llamarlo en plural porque vamos a tener múltiples commands.
Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a llamar el paquete. Voy a decir, voy a requerir commander, vamos a llamar el módulo commander, y desde allí lo que voy a importar es un objeto que tiene el nombre program. Este program básicamente es un objeto que me permite procesar lo que yo tipeé en consola. Como ustedes saben, cuando tenemos aplicaciones de consola, primero ejecutamos el nombre del programa, por ejemplo Node, y luego algún parámetro, por ejemplo --version. Y bueno, así hay muchos programas. Por ejemplo, también podríamos tener Docker, podríamos ir Docker, --name y demás. Y de esta forma nosotros escribiríamos comandos o ejecutaríamos programas desde consola. En este caso también vamos a crear nuestro programa y en nuestro caso se va a llamar taskly, pero como todavía no tenemos el nombre del comando, todavía no lo hemos creado, vamos a estar procesándolo de esta forma. Vamos a ejecutar Node, luego vamos a decir que a través de la carpeta src quiero que entre en el archivo y commands y lo ejecute, commands.js, y lo ejecute. Entonces esto lo que va a hacer es que va a ejecutar este archivo de aquí como si fuera un programa. En otras palabras, esto luego va a ser reemplazado por el nombre de nuestro programa. Y luego simplemente vamos a darle el parámetro que queremos ejecutar. En nuestro caso, lo que voy a hacer es que voy a estar definiendo digamos, las informaciones más básicas de este programa. Entonces vamos a colocarle program.version. Y aquí voy a colocarle, por ejemplo, que este programa es 0.0.1. Ok, es mi primer programa. Y vamos a colocarle una descripción. En cuanto a la descripción, vamos a colocarle algo simple. Vamos a colocarle a command line tools for managing tasks, para administrar tareas. Y así quedaría al final mi programa. Ahora, esto de aquí me va a permitir el poder decir o responder información básica, la versión de mi programa y una descripción de qué se trata mi programa. Pero para procesar argumentos, para procesar, es decir, este -- algo o cualquier parámetro que me pasen, yo tendría que estar, uno, recibiéndolo como un arreglo, separando los elementos y demás. Pero utilizando Commander lo hace muy sencillo porque él dice básicamente, ejecuta program y ejecuta la función llamada parse y pásale simplemente los argumentos. Los argumentos vienen a través de process.argv, que es básicamente la forma en la que nosotros recibimos a través de un arreglo los espacios o los distintos nombres que vamos pasando. Y no tenemos que procesarlos nosotros de nuevo, tenemos que simplemente dárselos y Commander lo va a recibir. Por ejemplo, en este caso, si yo escribo este comando de aquí, node src commands, que vendría a ser el archivo del cual hemos escrito, si guardamos, y lo ejecuto, pueden ver que no pasa nada. Pero si yo escribo aquí node src commands --help, pueden ver que ahora aparece como una especie de respuesta. Me dice, esta es una línea de comandos para administrar tareas. Y luego me dice las opciones. Puede ejecutar -v en mayúscula, --version, -h o --help. En las herramientas de consola pueden ver que es muy habitual que se utilice, por ejemplo, una abreviación o el nombre completo. Cuando se utiliza un parámetro con nombre completo tiene dos guiones. Y cuando se utiliza una abreviación tiene un solo guión pero una letra en mayúscula. De nuevo, por ejemplo, si yo escribo node src commands --version, me va a devolver el nombre de la versión de mi programa. Pero es lo mismo si yo escribo -v, pero es más abreviado. Luego lo mismo con el --help, para que me dé estos mensajes de ayuda. Y o -h, para que básicamente me devuelva lo mismo, pero de manera abreviada. Y listo, de esta forma es como ya tenemos 4 comandos que son típicos en cualquier herramienta de consola que ya podemos procesar. Así que en la siguiente sección les voy a mostrar cómo recibir la entrada del usuario o lo que el usuario tipee para poder verlo aquí en nuestro programa y luego procesarlo o guardarlo en una base de datos. En la sección anterior hemos creado un programa básico que nos permite poder ver por consola la versión de este programa y poder obtener ayuda. De hecho, vamos a ejecutarlo. Escribimos node, dentro de la carpeta src ejecuta el archivo commands.js. Y si damos la opción --help, vamos a ver una lista. Bueno, me he equivocado en el nombre, creo. Commands.js con S. ¿Okay? Si lo vemos por consola, vamos a ver una lista de los comandos que podemos ejecutar. Y bueno, solo tenemos dos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos crear nuestros propios comandos? Para poder hacer eso, lo que nos ofrece Commander, el paquete, es poder empezar a utilizar una función nueva que nos permite crear nuestros propios comandos. Vamos a verlo. Vamos a escribir aquí program.command. Esta función command que vemos aquí nos permite poder definir nuestros propios comandos y podemos darle en un string el nombre que queramos. Es decir, supongamos que queremos un comando que se llame guardar, podemos dárselo, o delete, podemos dárselo. Ahora, en mi caso voy a crear un comando llamado save. Lo coloco en inglés porque esta es la forma más genérica de escribir código y escribir una herramienta de consola.
Y bueno, de esta forma, ahora yo si quiero ejecutar este comando, simplemente voy a decir el nombre de mi programa. Por ejemplo, supongamos que tengo un programa que se llama Taskly. Y luego le voy a pasar el nombre de lo que quiero ejecutar, que sería save. Como pueden ver, no le estoy pasando el guión. Si yo quisiera guión, aquí le colocaría save. Este sería el comando. ¿Ok? En mi caso simplemente lo voy a llamar save. Y bueno, ese sería el comando para poder guardar. Entonces, en nuestro caso, para poder ejecutarlo, haríamos algo como esto. Voy a limpiar. Ejecutaríamos node, entra en la carpeta src, ejecuta el archivo commands.js y ejecuta el comando save. ¿Ok? Esto ejecutaría este programa. Pero ¿qué vamos a hacer cuando se llame? Bueno, vamos a ejecutar otra función de este objeto llamado action. Este action es una función que debemos llamar de esta forma. Y en este action nosotros podemos escribir la lógica que queremos que se ejecute cuando este comando sea llamado. Por ejemplo, aquí yo podría escribir un texto que diga guardando. ¿Ok? Y nada más, de esta forma nosotros ya tendríamos nuestro comando que diría guardando cuando lo llamemos. Entonces vamos a guardar y vamos a escribir el comando node de src commands.js. Quiero que ejecutes el parámetro save o la opción save. Vamos a dar un enter y pueden ver que me dice guardando. Ahora, esto es simple de entender. Este es el nombre, esto es lo que ejecutamos. Pero ¿cómo podríamos recibir argumentos? Los argumentos son básicamente esto. Supongamos que yo tengo un programa que se llama Taskly. Y yo cuando llamo la función o su opción save, quiero pasarle un título y una descripción en justamente el momento de estar llamando el parámetro. Es decir, quiero pasarle al lado un título y luego una descripción. ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, para hacer esto lo que tendría que hacer es procesar todos los argumentos que estoy recibiendo. Pero aquí viene el detalle. ¿Cómo yo sé, en este caso, cómo podría recibir esto o cómo podría recibir el tercer parámetro? Bueno, la forma sencilla que nos ofrece en este caso Commander es que nosotros podemos llamar desde Action, nosotros podemos recibir parámetros que se tipeen al lado. Pero primero tengo que declararlos en el nombre. Algo como esto, le digo, al lado de save va a ir un título, supongamos. Aquí puede escribir cualquier nombre, ¿ok? Y le digo también va a ir una descripción. Como pueden ver, lo he colocado en unos angle brackets como si fuera HTML. Y esto es para decirle, este es un parámetro y este es otro parámetro. De nuevo aquí ustedes pueden tipear cualquier nombre. En mi caso le digo que va a ir un título y una descripción. Luego en la función simplemente le puedo decir, ok, voy a recibir un título como primer parámetro y una descripción como segundo parámetro. Y luego yo puedo mostrar por consola un título y una descripción. En otras palabras, esto es como decir, yo sé que esto es lo que se va a ejecutar y estos son los parámetros. Entonces le digo, esto es lo que se va a ejecutar y estos son los parámetros. Lo recibo en la función y lo estoy viendo por consola. Vamos a verlo. Si doy un enter a esto, en este caso tengo que llamar la función node src commands.js y le digo, quiero ejecutar el comando save y te voy a pasar un título que se va a llamar título 1 y una descripción que se va a llamar description 1. Doy un enter. Vamos a dar un enter. Y bueno, en este caso, me ha faltado creo un nombre. Lo he escrito mal el comando, es commands.js. Ahora sí, pueden ver que me dice saving, pero en este caso como no he guardado, no se ha visto. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, pueden ver que dice título 1, description 1. ¿Por qué? Porque está recibiendo ahora los parámetros que están aquí. Ahora un detalle, si yo le escribo un programa de consola de esta forma, para una aplicación de tareas no me conviene mucho. ¿Por qué? Porque una aplicación de tareas puede tener espaciados al lado del texto. Es decir, supongamos que nosotros ejecutamos nuevamente nuestro programa y yo digo, ok, el título, por ejemplo, yo quiero que sea mi tarea 1, y la descripción quiero que sea algo como descripción 1. Pueden ver que estoy añadiendo un espaciado, pero al añadir un espaciado él considera este como el primer parámetro y este como el segundo, entonces ese sería el tercero y el cuarto. Entonces ya no estaría en los parámetros al momento de llamarlo en este orden. Miren, si yo ejecuto esto, pueden ver que me dice tarea 1. Pero esto de aquí, esta es la descripción y este es el título. Entonces lo ideal sería pasarlo por otro programa que pueda recibir, digamos, múltiples espacios como un solo string. Es decir, procesarlo de una mejor manera. Para hacer eso vamos a estar utilizando otro paquete que nosotros habíamos instalado que se llamaba Inquire. Entonces vamos a escribir aquí, voy a importar algo que viene desde el paquete llamado Inquire. Y desde allí Inquire es un paquete que nos trae como unas interfaces de consola que nos permiten poder decirle al cliente o mostrarle al cliente unos inputs que lucen mucho mejor y nos permiten procesar datos de una mejor manera.
vamos a llamar desde Inquirer una función llamada prompt, que es como decirle, llama un programa que le permita preguntar al usuario. Entonces, en lugar de estar recibiendo parámetros aquí, por ejemplo, como el título y la descripción, lo que voy a hacer es que ya aquí no voy a estar recibiendo nada, sino que cuando llame el comando save, lo primero que voy a hacer es llamar la función prompt, que viene desde Inquirer, y desde aquí voy a estar pasándole unos cuantos parámetros. El primer parámetro que le voy a pasar son un arreglo de preguntas. Entonces, el primer arreglo va a contener un objeto. Y este objeto vamos a pasarle unas propiedades que por ahora tan solo voy a pedir un input. Por ejemplo, aquí le voy a decir, voy a estar pidiendo un tipo input, una entrada de usuario. Y luego le voy a decir con qué mensaje le voy a estar mostrando al usuario. Le voy a decir, el mensaje que el usuario va a estar, le voy a estar mostrando es, coloca un título, task title. ¿Ok? Y luego también le voy a decir a través de qué variable lo voy a guardar. Y le voy a decir que lo voy a guardar con el nombre llamado title. Listo. De esta forma, ahora cuando el usuario escriba save, le va a aparecer como una pregunta y el usuario va a poder tipear algo. De hecho, esto al ser una función, una vez el usuario dé enter, yo voy a recibir una respuesta. Vamos a guardarlo en una constante llamada answers, respuestas. Y por ahora tan solo voy a verlo por consola, console.log answers. Ok. Esto de aquí que parece complicado, vamos a guardarlo. Lo único que estoy haciendo es detallar qué es lo que quiero mostrarle al usuario para poder preguntarle. Entonces voy a escribir de nuevo en node src commands.js y voy a llamar el comando save. Ya no le paso parámetros porque ya no está recibiendo parámetros. Simplemente llamo el comando save. Doy un enter. Y pueden ver que en este caso está recibiendo como una especie de objeto. ¿Por qué está recibiendo una especie de objeto? Porque esto inmediatamente se está ejecutando. Y aquí es donde nosotros vamos a cambiar algo. Le voy a decir, no te vas a ejecutar inmediatamente, sino vas a esperar al que el usuario tipee algo. Entonces, para hacer eso voy a escribirle aquí un await. Y aquí en la función que contiene todo voy a escribirle un async. Vamos a formatearlo esto y quedaría de esta forma. Ok, vamos a guardar y vamos a limpiar la consola. Vamos a escribir cls y vamos a volver a ejecutar. Node src commands save. Damos un enter. Y pueden ver ahora que aparece como una especie de prompt que dice ingresa el título de tu tarea. Entonces yo aquí podría escribir algo, podría escribir mi primer tarea. Y miren que estoy escribiendo con múltiples espacios. Si doy un enter, esto al final me dice tienes una variable o una constante llamada title que tiene el valor mi primer tarea. Entonces esta es una mejor forma de pedirle al usuario un título y una descripción que pasándole como parámetros. Porque de esta forma yo puedo estar interpretando todo esto como un solo string, como pueden ver. Entonces bajo la misma lógica yo podría decir, ok, no tan solo quiero que me pasen un título, también quiero que me pasen otro input que sea un task description. Y también quiero que sea aquí, quiero que se guarde en una constante llamada description. Entonces esto de aquí, ahora si yo lo guardo y lo ejecuto, vamos a limpiar y lo ejecuto nuevamente. Pueden ver que me dice, coloca un título de una tarea, voy a colocarle, tengo que crear una web. Luego me dice coloca una descripción, ok, voy a decir utilizando TypeScript, doy un enter y pueden ver que como respuesta lo que estoy recibiendo como answers son un objeto que dice título y descripción. Entonces ya con esto yo luego puedo empezar a procesar o puedo pasarlo a una base de datos para que lo guarde. Answer.title vendría a ser esto y answer.description vendría a ser esto y ya lo podría estar guardando. Entonces esta es una forma un poco más simple de recibir argumentos por parte de un usuario. Si quieren saber más de esto, pueden buscar simplemente npm inquire de esta forma y los va a llevar a la documentación de Inquirer.js o Inquire en la documentación de npm. Aquí van a poder ver una lista mucho más extensa de otros parámetros que pueden pasar. Por ejemplo, en nuestro caso hemos pasado un input, pero también él tiene, por ejemplo, listas para que nosotros podamos seleccionar elementos dentro de una lista. Tiene, por ejemplo, row list para que podamos verlo en una lista enumerada. O podemos, por ejemplo, también tener autocompletado cuando tipeamos. O poder tener checkbox, es decir, estos circulitos que se marcan cuando presionamos espacio. O poder tener confirmaciones, preguntar sí o no. O poder, en ese caso, tener el input, que es lo que hemos utilizado. O contraseñas también. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener interfaces dentro de la consola. Yo tengo un video acerca de Inquire, se lo voy a dejar también en la descripción. Pero al menos si quieren saber más de esto, aquí está la documentación. Y listo. Entonces de esta forma es como vamos a estar procesando los parámetros que me estén pasando en las siguientes secciones. En la sección anterior hemos aprendido cómo definir una función que nos permite recibir parámetros del usuario como un título y una descripción. Y para esto hemos utilizado Inquirer.js. Pero una vez recibimos los datos que el usuario quiere guardar, tenemos que
guardarlo en algún lugar, como una base de datos. Y en este caso, para este ejemplo, voy a estar utilizando MongoDB. Entonces, para poder hacerlo necesito una conexión a MongoDB, y es lo que vamos a hacer en esta sección. Vamos a ir a nuestro archivo db.js que está en blanco aún, y aquí es donde vamos a requerir el módulo Mongoose. Recuerden que Mongoose es la forma de poder conectarnos a MongoDB y no es la base de datos. Esto quiere decir que Mongoose tan solo nos va a permitir poder hacer una conexión. Pero necesitan ya tener instalado MongoDB para que pueda funcionar este ejemplo, ¿ok? Entonces, como ya saben las bases de MongoDB, yo asumo que ya tienen MongoDB instalado. Entonces, en mi caso yo lo tengo instalado, es una conexión típica. Entonces, simplemente lo que voy a hacer desde aquí, desde Mongoose o desde el módulo Mongoose, es requerir su método o su función llamada connect. Esta función connect nos va a permitir poder, como su nombre indica, conectarnos a una base de datos de MongoDB. Entonces voy a decir, quiero que te conectes a MongoDB, //localhost, vamos a llamarle taskly, ok, taskly. Entonces este va a ser mi base de datos. Como este connect es asíncrono, vamos a colocarle aquí al inicio await. Y para que funcione un await necesita estar dentro de una función con la palabra clave async. Entonces voy a crear aquí una función async de esta forma. Y aquí lo coloco. Ahora esto va a necesitar un nombre, entonces vamos a llamarle a esta función connectDB. Y esta función connectDB lo que nos va a permitir es poder empezar a llamarla cuando queramos conectar nuestra aplicación a la base de datos. Entonces por ahora simplemente voy a exportarlo, voy a decir module.exports, quiero que exporte la función connectDB. Y listo, de esta forma ahora vamos a poder conectarnos. Solo una cosa más, también quisiera ver por consola cuando reciba una conexión, o quisiera ver cuando ya se haya conectado. Entonces vamos a mostrar por consola por ahora MongoDB connected. Vamos a guardar, y si queremos llamar esto, vamos a llamarle un archivo que arranque la aplicación. Y por ahora cuando vamos a llamar a nuestra conexión tendríamos que llamar commands.js. Pero lo ideal sería que exista un archivo que arranque todo, tanto la base de datos como nuestros comandos. Entonces para eso, en lugar de llamar commands, ahora lo que voy a hacer es ir en index.js. Y aquí es donde voy a llamar tanto la base de datos como nuestros comandos. Entonces para configurarlo, lo primero que voy a hacer es que voy a traer el archivo de commands. Entonces voy a decir, voy a requerir commands./commands. Y esto ya trae básicamente la ejecución de este archivo de aquí. Ok, entonces cuando yo llame el index.js es lo mismo que llamar el commands.js. Ok, pero aquí también voy a aprovechar para llamar la función de la base de datos. Entonces aquí lo que voy a hacer es también requerir desde, y vamos a colocarle un string desde el archivo db.js o db simplemente, voy a llamar la función llamada connectDB. Ok, esto sí lo tengo que requerir de esta forma. Y voy a importar connectDB. Entonces con connectDB voy a estar llamando la conexión a la base de datos. Simplemente le escribo connectDB y ya estaría. Entonces si yo guardo esto y escribo aquí en consola node, quiero que ejecutes de src el archivo index.js y damos un enter, pueden ver que en este caso él está mostrándome la lista de comandos que tengo disponible, porque al final él ya está leyendo el archivo commands.js, solo que no le estoy pasando ningún parámetro. Y adicionalmente también debería ver la conexión a la base de datos, pero no lo estoy viendo. Vamos a ver por qué. Este connectDB de aquí, como pueden ver, es asíncrono, entonces yo tengo que ejecutarlo paso a paso al momento de llamarlo. Entonces para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es que en index.js vamos a estar definiendo una función principal, y esa función principal es la que va a llamar esta función. Entonces vamos a escribir aquí una función async, una función que se llame main, por ejemplo, la función principal. Y aquí va a llamar el connectDB con el método await. Ok, y luego simplemente llamamos la función. Vamos a guardar, y si venimos a la consola y ejecutamos node src index, pueden ver que por ahora, al menos al momento de llamarlo, me muestra nuevamente los comandos, pero debería haber el texto que diga, por ejemplo, MongoDB connected. Así que vamos a ver en qué está fallando. Ok, lo que puede estar pasando es que al momento de llamar nuestro programa, el archivo commands, como se está llamando, está limpiando la pantalla y está mostrando simplemente los comandos. Si nosotros los mostramos por consola, tan solo está mostrando la ayuda de commander, pero no nos está mostrando el console log de MongoDB conectado. Entonces lo que podemos hacer es comentar esta línea de código por ahora, y vamos a ejecutar nuevamente node src index, que lo que haría es llamar la conexión de MongoDB y mostrarnos por consola el texto que dice MongoDB connected. Ok, como aquí lo pueden ver. Entonces, para nuestra aplicación realmente no es necesario llamar el mensaje por consola, ya sabemos que está conectado, simplemente lo vamos a dejar así. Y ya sabemos que en index.js ya se está llamando el comando también, porque lo estábamos viendo por consola.
Entonces con esto ya sé que ya estoy conectado a MongoDB, porque aquí estamos viendo el string. Ok, entonces vamos a cerrar con control C. Y bueno, a partir de aquí ya vamos a estar empezando a modelar los datos. Entonces vamos a cerrar esta sección creando un modelo de datos para las tareas. Entonces voy a crear aquí en models un archivo que se llame task.js. Y aquí vamos a definir utilizando los modelos o los esquemas de Mongoose, digamos una colección que vamos a estar creando en MongoDB. Para eso vamos a estar requiriendo aquí Mongoose nuevamente. Pero ya no voy a requerirlo para la conexión, sino voy a requerir desde Mongoose dos objetos. Uno es un esquema y otro es un modelo. El esquema me va a permitir poder definir como una tabla o qué voy a estar guardando en MongoDB. Y para este ejemplo tan solo voy a estar guardando dos cosas, un title y un description. El título va a ser un string, entonces voy a decirle que esto es de type string, voy a decirle esto es de tipo string. Y por ahora vamos a decirle de esta forma simplemente. Y luego en cuanto a la descripción lo mismo, también voy a decirle que esto es un tipo string. Y ya estaría. Ahora solo al momento de crear también voy a estar añadiendo aquí en Mongoose o voy a estar añadiendo una propiedad que se va a llamar timestamps en true. Esto lo que va a permitir es que cuando yo cree una nueva tarea se va a guardar el título, la descripción, pero también se va a guardar la fecha de creación y la última fecha en la que se actualizó. Entonces esto es bastante útil para estar evitando crear el campo creado en o created at. Entonces él lo va a crear por mí con esta opción simplemente. ¿Ok? Y luego también lo que hace Mongoose es que le añade una opción su guión v. Y bueno, para este ejemplo no va a ser importante, así que vamos a colocarle también version key false para que simplemente tengamos estos campos, título, descripción y la fecha de creación y la fecha de actualización, nada más. ¿Ok? Y esto lo vamos a guardar con un nombre, vamos a llamarle task schema, este es el esquema de la tarea. Y vamos a crear un modelo de Mongoose. Voy a llamar esta función model que he importado. Vamos a colocarle un nombre a este modelo, vamos a llamarle task. Y va a estar basado en este esquema que acabamos de escribir, task schema. Listo, esto es lo que vamos a exportar porque vamos a estar utilizando este modelo para poder interactuar con nuestra base de datos. Lo formateo y así quedaría. Ok, entonces de esta forma ya tengo un modelo de datos al cual consultar. Y listo, entonces ya tengo mi conexión a base de datos, ya tengo mi modelo de datos. En la siguiente sección voy a formatear esto simplemente. Ok. En la siguiente sección lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestros comandos para que cuando estemos guardando o listando, vamos a estar consultando nuestro modelo de datos para guardar datos dentro de nuestra base de datos. En la sección anterior hemos aprendido cómo conectar nuestra aplicación a una base de datos que es MongoDB. Y también hemos modelado o hemos definido el esquema para poder guardar datos dentro de MongoDB, que sería el título y la descripción. Ahora lo que vamos a hacer es finalmente en nuestro commands.js estos datos o estos inputs que el usuario nos proporcionaba, guardarlo dentro de la base de datos. Primero vamos a recordarlo. Recuerden que nosotros para poder ejecutar esto ejecutamos node src index.js y luego ejecutamos el comando que queremos llamar. Por ejemplo, en este caso quiero ejecutar el comando save. Entonces escribo save. Ya no ejecuto el src/commands porque recuerden que en la sección anterior en el index.js ahora ya estamos llamando commands. Entonces ya puedo llamarlo desde aquí. Entonces escribo src index, quiero ejecutar el comando save. Y pueden ver que ahora me pide un título y una descripción. Voy a escribir un título que diga tarea 1. Vamos a escribir descripción 1. Doy un enter y pueden ver que me devuelve un objeto title y description. Y si venimos ahora en commands, pueden ver que es en donde estoy llegando, en este caso que es el console log answers. Ahora lo que vamos a hacer es que una vez terminemos esto, una vez terminemos de recibir los datos, vamos a pasarle este objeto a la base de datos. Y idealmente para guardar justamente necesito este objeto, un objeto que tenga un título y una descripción. Entonces lo que voy a hacer es llamar a Mongoose, o el modelo de Mongoose llamado tarea. Pero no lo voy a hacer desde aquí porque si no se va a desordenar mucho el código, porque luego voy a tener también funciones para listar, para actualizar. Entonces voy a estar utilizando esta carpeta controllers y aquí voy a estar creando un archivo llamado task.controllers.js. Este archivo task.controller va a tener las funciones tan solamente para poder guardar, para poder listar, para poder eliminar y demás. Entonces vamos a crear una función básica que se llame añadir tarea. Pueden llamarlo también save task o new task, como gusten. Y dentro lo que voy a hacer es que voy a estar ejecutando una función. Y esta función lo único que va a hacer es que por ahora va a mostrar por consola el parámetro que me esté pasando. Es decir, voy a estar esperando que me pasen una tarea. Y por ahora voy a ver por consola esa tarea. Entonces esta función la voy a exportar, module.exports. Y vamos a llamarle esta función añadir tarea, add task. Listo.
Vamos a guardar esto y ahora desde commands voy a decir, ok, ya no voy a ver por consola answer, vamos a quitarlo. Sino lo que voy a hacer es que voy a importar o voy a requerir, vamos a decir aquí, voy a requerir, vamos a llamar el archivo que viene desde controller / task controllers y de allí voy a requerir su función llamada en este caso add task, ok, entonces así quedaría. Entonces cuando me pasen las respuestas, que yo sé que es un objeto con título y descripción, lo único que voy a hacer es voy a llamar la función add task y le voy a pasar las respuestas, los answers, ok. Entonces de esta forma voy a estar recibiendo el argumento de tareas. De hecho podríamos llamarlo de distintas formas, pero bueno, esta es la forma más genérica. Entonces vamos a guardar y de esta forma ahora ya sé que voy a estar guardando las respuestas que me estén dando esto de aquí. Entonces vamos a ejecutar, vamos a presionar control C de la consola, vamos a limpiar con CLS y vamos a volver a ejecutar node src index js save. Damos un enter, me pide un título, voy a escribir tarea 1, descripción 1 como descripción. Y si doy un enter, pueden ver que nuevamente me muestra por consola el título y la tarea. ¿Por qué? Porque al pasarle a esta función add task, él lo que está haciendo es mostrar por consola la tarea que le estoy pasando. Ahora, es aquí donde voy a estar llamando entonces a MongoDB y voy a estar guardando este dato dentro de la base de datos. Para hacer eso, simplemente voy a requerir desde aquí. Entonces voy a subir un nivel, porque estoy en Task Controller. Voy a subir un nivel, voy a entrar en la carpeta Models y voy a traer el modelo de tarea. Y desde el modelo de tarea lo que voy a hacer es que voy a requerir todo como el nombre o la constante task. Entonces este task me va a permitir poder consultar, guardar y demás. En este caso lo voy a estar usando para guardar datos. Entonces voy a llamarlo como task create. Task.create. Entonces la función create lo que me permite es crear un nuevo objeto dentro de MongoDB, guardar los datos. ¿Qué quiero guardar? Esta tarea que me están pasando. Por lo general aquí tendría que pasarle algo como esto. Título, con algún título, es decir, con algún string. Y luego una descripción con algún string también. Pero en este caso, como ya el objeto task ya trae este formato, simplemente le voy a pasar la tarea y ya estaría. ¿Ok? Entonces quedaría de esta forma. Simplemente le digo, de la tarea voy a estar creando un nuevo objeto y va a estar basado en la tarea que me estén pasando, que ya trae un título y una descripción. Esto es asíncrono, así que voy a escribir aquí await. Y para que funcione, voy a escribir async. Y vamos a guardar. Con esto ya estaría guardando la tarea. Entonces vamos a cancelar aquí en consola con control C. Vamos a limpiar y vamos a escribir node src index save. Voy a guardar finalmente una tarea, voy a decir tarea 1, descripción 1. Y si doy un enter, esto se queda allí, se queda como cargando. Miren, esto lo que está haciendo es que ya lo ha guardado probablemente. Y le digo probablemente porque no tenemos una forma de verlo aquí. Pero lo que podemos hacer es que podemos dentro de Visual Studio Code instalar una extensión que se llama MongoDB. Y esa extensión MongoDB lo que nos permite es poder conectarnos a MongoDB desde aquí, desde Visual Studio Code. Yo lo tengo instalado, se los recomiendo que lo instalen. También he hecho un video de esto. Pero bueno, en este caso lo voy a estar utilizando para que puedan verlo. En otras palabras, esto es como MongoDB Compass, ¿ok? O la consola de MongoDB. Entonces, una vez lo instalen, va a aparecer en su editor este icono de aquí que dice MongoDB. Y aquí van a poder conectarse al localhost. En mi caso yo tengo por ejemplo MongoDB en el localhost 27017, que es la típica instalación de MongoDB. Y bueno, al conectarme vamos a entrar en la base de datos que tenemos que se llama taskly. Bueno, recuerdan aquí en nuestro código, en DB le habíamos llamado taskly a la base de datos. ¿Ok? En taskly, y allí vamos a ver nuestra colección de tareas. Y dentro de la colección de tareas vamos a ver un documento. Y si damos un clic, vamos a ver que aquí está el documento que acabamos de guardar. Título, tarea 1, descripción, descripción 1. Pero pueden ver también que se ha guardado una propiedad llamada createDat, que es la fecha de creación, y el updatedDat, que es la fecha de actualización. Y luego también le añadió un ID. Entonces al final hemos guardado nuestro primer dato desde consola. Pero miren, un detalle. Desde consola aún vemos que está cargando. No es que esté cargando algo, sino lo que pasa es que como tenemos una base de datos y la base de datos mantiene un hilo de conexión, pueden ver que la aplicación no acaba. Es decir, la función es llamada, la función añadir tarea es llamada, pero una vez termina, nosotros no le hemos dicho ok, ya acaba con la conexión de MongoDB, sino que se mantiene. Esto es así porque en una aplicación de Node, por lo general lo utilizaríamos por una base de datos, es decir, para una API o para una aplicación de backend, y allí necesitaríamos que la conexión de la base de datos se mantenga. Pero en este caso sí necesitamos que acabe porque es una aplicación de consola. Entonces para que acabe nosotros podríamos decirle ok, vamos a llamar la conexión de la base de datos y vamos a terminarla. Para poder hacer eso en DB nosotros podemos
aquí en nuestro paquete de Mongoose, llamar un objeto llamado connection. Este connection tiene eventos y también tiene funciones o métodos. Por ejemplo, desde connection yo puedo llamar su evento, puedo decir on, y connection tiene por ejemplo un evento llamado connected on error. En mi caso voy a llamar el método error y le voy a decir cuando ocurra un error muéstrame por consola el error, por ejemplo. Este objeto connection también tiene métodos. Por ejemplo, yo puedo llamar desde connection.close y este cerraría la conexión. Entonces este objeto connection es el que al final voy a estar utilizando para poder cerrar la conexión. Entonces voy a decir, también voy a exportar este objeto connection. Entonces ahora desde controllers digo, ok, así como tengo models task, desde aquí voy a importar la conexión también desde MongoDB. Voy a decir, voy a requerir, vamos a decir desde, subo un nivel, desde el archivo db, voy a estar requiriendo el objeto que me está exportando llamado connection. Y aquí le digo, ok, una vez termines de crear la tarea, vamos a decir await connection.close, porque es asíncrono. Entonces, una vez creada la tarea, va a cerrar la conexión. Y miren, vamos a guardar. Vamos a cancelar aquí la consola con control C, 2 veces. Limpiamos. Y nuevamente voy a decir node src index save. Y vamos a crear una segunda tarea. Voy a decir tarea 2, descripción 2. Descripción 2. Doy un enter. Y miren, acaba la ejecución. Ya puedo seguir escribiendo en la consola. Y si vengo aquí en MongoDB, en documentos y refresco, doy clic derecho a refresh, pueden ver que ahora tengo 2 documentos. Aquí está, tarea 2, descripción 2. Entonces yo estoy guardando tareas, pero cuando el usuario guarda una tarea pueden ver que acaba y ya no muestra nada. Vamos a mostrarle un mensaje por consola que simplemente le diga tarea creada o nueva tarea creada. Entonces voy a decirle new task created o new task created. Entonces vamos a guardar esto, vamos a formatearlo. Así quedaría ahora nuestro código formateado. Entonces vamos a ejecutar nuevamente cls para limpiar node src index save. Me dice ingresa una tarea, tarea 3, descripción 3, y doy un enter y me dice nueva tarea creada y listo. Entonces ya sé que la tarea fue añadida y ya estamos guardando tareas. Con esto básicamente ya estamos guardando tareas dentro de nuestra base de datos. En la siguiente sección les voy a mostrar entonces cómo empezar a utilizar estas tareas para poder listarlas, para que el usuario pueda ver una lista de las tareas que ya guardó a través de consola. Vamos a cerrar aquí todo y continuamos en la siguiente sección. En la sección anterior hemos aprendido cómo crear una tarea y guardarla dentro de Mongoose o dentro de MongoDB. Ahora lo que vamos a hacer es también listar las tareas dentro de nuestra aplicación. Y para hacerlo vamos a ir nuevamente en nuestros comandos y vamos a crear un comando nuevo. Este comando vamos a llamarle program.command. El comando lo vamos a llamar list, ¿ok? De listar. Este comando list lo que nos va a permitir es poder, digamos, mostrarnos un mensaje por consola donde están listados todas las tareas que hemos creado hasta el momento y que están guardadas en MongoDB. Entonces vamos a llamar aquí un action también, una función action, y también vamos a llamar una función. El asunto está en que aquí en esta función vamos a ver qué es lo que ejecutamos. Y bueno, la idea es similar a la sección anterior, en donde vamos a crear un controlador, que así como tenemos uno para guardar tareas, vamos a tener otro para listar tareas. Entonces vamos a llamarlo list task, listar tareas. Va a ser asíncrono y aquí adentro lo que vamos a hacer es que dentro de la función vamos a llamar desde el modelo de tarea de MongoDB, vamos a llamar su función llamada find, la cual nos trae todos los datos o todos los objetos que tenemos guardados en una colección. En este caso la colección de tareas. Entonces la consulta es de esta forma, le decimos await, desde el modelo de tareas vamos a buscar. Y al ejecutar find, él nos va a devolver todo un arreglo con los objetos. De hecho podemos verlo con stats. Y por ahora voy a mostrar por consola estas tareas. ¿Ok? Entonces voy a exportar esta función también. Le digo voy a exportar listas. Voy a guardar. Y ahora si vengo en commands y le digo ok, vamos a importar desde controller también. Vamos a importar listas. Y esta función la vamos a ejecutar aquí. Entonces ya no tengo que llamar incluso las llaves porque bueno, no tengo más funciones que ejecutar. Literalmente podría simplemente llamar esto. Podría decir ok, vamos a llamar listas y lo ejecutamos. Y quedaría de esta forma. Ok. Entonces si yo guardo esto y ejecuto, le digo desde node src index.js quiero llamar su comando list y doy un enter. Pueden ver que él ahora me devuelve por consola un arreglo, una lista con objetos, que son los objetos que tengo en MongoDB. Que esos son los típicos objetos que me devuelve Mongoose cuando estoy consultando algo.
Y miren, aquí está el título, la descripción, created add, updated add y el ID. Son los datos que ya tenemos guardados. Ahora, esta es una forma sencilla de entenderlos, pero para un usuario no es una forma muy entendible de verlo. Entonces nosotros al usuario tendríamos que pasarle, por ejemplo, tan solo un ID con el string, un título y una descripción quizás, o incluso tampoco no necesitamos pasarle el ID, pero bueno, para este ejemplo lo que voy a hacer es que vamos a aprovechar una característica que nos ofrecen los intérpretes de Node o de JavaScript, que es tener console.table. No sé si recuerdan, pero en JavaScript nosotros tenemos distintas formas de mostrar mensajes de consola. Bueno, vamos a utilizar una tabla de consola para poder ver esto. Entonces, para poder hacerlo, vamos a venir aquí en listas y vamos a llamar un console table. Console.table. De hecho, si nunca han visto esto, básicamente es lo siguiente. Vamos a abrir una consola aquí, por aparte, para que puedan verlo primero. Y voy a ejecutar Node. Si yo escribo, por ejemplo, console.table y aquí yo le paso a esta función, supongamos, un objeto que dice título, y por ejemplo aquí le digo mi título, esto lo que va a hacer es que va a colocarle un formato como de tabla, donde va a colocar el campo y el valor. Ok, si yo le paso un arreglo, por ejemplo le digo, ok, aquí te voy a pasar un arreglo de objetos, okay, de un arreglo que tiene múltiples elementos. Aquí ustedes pueden colocar, por ejemplo, un objeto título, y aquí le pueden colocar otro objeto que diga title 2, por ejemplo. Y si damos un enter, él lo coloca de esta forma, un índice, y lo coloca con una cabecera, que vendría a ser estos datos, que vendría a ser las claves, y los valores lo empieza a listar. Entonces esto de aquí, este formato es el que vamos a estar utilizando para poder ver nuestra lista de tareas. Y es bastante sencillo. Aquí simplemente le decimos, ok, de console table te voy a pasar las tareas. Y ya estaría. Si nosotros guardamos y ejecutamos esto, vamos a cancelar con control C. Limpiamos y le digo node src list. Pueden ver que me muestra de esta forma. Pero miren, aquí aparecen datos extraños. Me dice 0, 1, $1, su guión y demás. La razón de esto es porque este objeto, si bien me devuelve una lista de tareas, no son objetos de tareas tan solamente, sino son objetos de MongoDB. Y esos objetos de MongoDB tienen más propiedades que no se ven en consola. Es decir, esto, a pesar de que lo vean, no es un objeto de JavaScript, es un objeto de MongoDB. Entonces, para que sea un objeto de JavaScript, simplemente llamamos un método llamado lint. Y esto lo convierte en objeto de JavaScript. Ahora, esto de aquí, para que funcione, si nosotros se lo pasamos tal cual así, si guardamos y ejecutamos nuevamente, miren, nos muestra de esta forma los datos. Nos muestra de esta forma. Ya se ve mucho mejor, pero aún así me está pasando datos innecesarios. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a filtrar este arreglo. Este arreglo me está pasando un objeto que dice new object, título, descripción, pero también me está pasando el ID, la fecha de creación y demás, y no necesito todo eso. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, ok, de las tareas voy a empezar a hacer un map, y este map me va a devolver un nuevo arreglo. Entonces le voy a decir, por cada tarea que estás recorriendo, yo quiero que devuelvas un nuevo objeto. Entonces vamos a escribir aquí entre paréntesis un objeto, y dentro de este objeto voy a decir, voy a devolver tan solo un título que venga de task title y un description que venga de task description. Si yo guardo esto y ejecuto nuevamente por consola, con control C cancelo y limpio y ejecuto node src index.js-list, pueden ver que ahora me dice título y descripción y ahora se ve mucho mejor. De hecho también podría mostrar el ID. Y bueno, en este caso sí lo voy a mostrar porque necesito luego eliminar datos. Entonces voy a decir, también voy a mostrarte el ID o el su-id en este caso, que viene de task.su-id. Solo que el asunto del ID, miren lo que pasa. Si yo lo ejecuto tal cual, él me devuelve un new object y yo quisiera un string. Entonces para convertirlo en string simplemente voy a decirle .toString. Si yo guardo y cancelo la consola y vuelvo a ejecutar, pueden ver que ahora me dice, ok, este es un ID de esta tarea, el título y la descripción. Entonces ya de esta forma ya estoy viendo de una mejor manera la lista de tareas. Pero miren, pasa algo. Esta lista de tareas se queda aquí cargando o se queda conectada y no cancela. Entonces también vamos a llamar aquí el await connection.close. Y listo. Vamos a guardar y vamos a volver a ejecutar node index.js-list. Pero miren, a pesar de que he ejecutado el connection close, se mantiene ejecutando. ¿Qué pasa? Que cuando ejecutamos MongoDB, cancela la conexión de MongoDB, pero el hilo de Node se queda como pendiente, no termina. Es decir, en Node se mantiene como pendiente de que algo se está ejecutando aún. Entonces lo que podríamos hacer es llamar desde process, que es un objeto de Node, y decirle process exit 0. Exit 0 es como decirle, ok, el programa acabó bien.
no tenemos ningún error, pero ya acaba con el proceso, ya no mantengas nada ejecutando. Entonces nosotros si ejecutamos nuevamente node src index.js list, pueden ver que ahora lo muestra por consola el objeto y acaba, ya no muestra nada más, ya no se queda pendiente, ya no se queda cargando la consola. Y ya estaría. Entonces vamos a probar algo rápido. Voy a decir, ok, no src index, vamos a guardar. Y voy a decir tarea 4. Descripción 4. Y si doy un enter, se guarda. Entonces le digo, ok, vamos a llamar ahora su comando list. Y nos muestra una lista de tarea 1, 2, 3 y 4. Listo, ya tenemos entonces ahora una forma de también listar las tareas. En la siguiente sección lo que vamos a hacer es enfocarnos también en eliminar una tarea a partir del ID. En la sección anterior hemos aprendido cómo listar tareas a través del comando list. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo eliminar una tarea. Para hacerlo también vamos a volver a ejecutar program.command y desde command vamos a estar llamando su método llamado, en este caso vamos a llamarle delete. Y desde el delete vamos a colocarle un action y este action va a llamar una función, como ya lo veníamos haciendo con el resto de comandos. Solo que aquí vamos a cambiar algo. El delete lo que voy a hacer es que cuando yo ejecute, por ejemplo, node src index.js, quiero pasarle el comando delete. Y el comando delete, digamos al lado, voy a pasarle un ID, que podría ser algo como esto, un ID de MongoDB. Al dar un enter, esto va a buscarlo dentro de MongoDB y lo va a eliminar. Entonces voy a tener que pegar el ID que quiero eliminar. Entonces para hacer eso, aquí en el delete voy a decirle, ok, voy a pasarte al lado un ID, porque esto ya lo habíamos visto en Commander, ok, recuerdan cuando le pasamos un argumento. Entonces le voy a decir, cuando se ejecute el action vas a recibir un ID como parámetro. Podríamos llamarlo ID, podría llamarle ident, bueno, pueden llamarlo como gusten, ID, por ejemplo. Pero en MongoDB recuerden que esto es un subguión ID, entonces vamos a llamarlo de esta forma. De nuevo pueden colocarle el nombre que gusten. Luego, aquí en lugar de ejecutar algo vamos a llamar una función. Y la función que voy a llamar voy a definirla aquí en Task Controller. Entonces, así como teníamos un listar tareas, un guardar tareas o añadir tareas, vamos a crear también otra función que se llame remove task o eliminar tarea. Este eliminar tarea lo que va a hacer es que va a recibir un parámetro y va a eliminarlo directamente de la base de datos. Por suerte, para eliminar en MongoDB es muy sencillo. Básicamente primero necesitamos el ID que me van a pasar. Y luego le digo, ok, desde el modelo de tarea vamos a buscar por ID y vamos a eliminar find by ID and delete. Y le pasamos el ID que queremos eliminar. Esto es asíncrono, así que vamos a escribir await. Y esto nos va a devolver la tarea que acaba de eliminar. Pero en mi caso lo único que voy a hacer es que una vez termina de eliminar, voy a mostrar por consola. Vamos a mostrar un texto que diga tarea eliminada. Ok, tarea eliminada. Y ya estaría. Ok, y ya con esto tendríamos nuestra tarea fuera de la base de datos. Y recuerden que esto se va a mantener ejecutando, así que vamos a decir await. Después del console log vamos a decir await connection close. Guardamos y vamos a exportar esta función. Quiero que exportes remove task. Guardamos y si venimos en commands y le digo ok, lo que vas a ejecutar es remove task. Y si yo doy un enter, él lo que hace es que lo va a importar por mí. Miren, aquí lo ha importado por mí. Ok, esto es lo que hace Visual Studio Code. Y yo aquí simplemente le paso el ID que me están dando por parámetro en la consola. Vamos a guardar. Vamos a decirle ok, vamos a ejecutar desde consola node src index.js delete y le paso un ID. ¿Qué ID le voy a pasar? Bueno, primero vamos a hacer entonces una consulta. Voy a decir node src index.js list. Ok, entonces supongamos quiero eliminar o quiero eliminar esta tarea que es tarea 4. Vamos a copiar este de aquí. Ok, seleccionamos y copiamos con control derecho en Windows, pero en Linux también pueden seleccionarlo y pegarlo con esta rueda del ratón. Ok, entonces también control C, control V. Entonces copiamos esto y le decimos, limpiamos, le digo no src delete y pego el ID. Ok, pego el ID, este es el ID que vamos a eliminar. Si yo doy un enter, esto se va a ejecutar y me dice task deleted. Entonces ahora si yo escribo el comando list, pueden ver que ya no está la tarea 4. Entonces vamos a eliminar también otro más. Voy a decirle ok, quiero eliminar esa tarea 2. Copio, pego, ejecuto. Tarea eliminada y si le digo list, pueden ver que ya no está la tarea 2, solo 1 y 3. Y ya estaría. Entonces de esta forma también estamos eliminando. Este es bastante sencillo como pueden ver porque es muy simple gracias a MongoDB. Él lo hace por nosotros. Y bueno, ya estaría eliminando. Ahora, una sola cosa que voy a ir arreglando porque se me está pasando y antes de que me olvide, es que estos comandos también tienen abreviaciones. Entonces yo podría hacerlo como esto. Podría decir, ok, este es el comando save, pero también le puedo añadir
una abreviación, un alias se le conoce. Y este alias vamos a colocarle con el nombre S, por ejemplo, de guardar. Entonces yo podría guardar tanto con el .save, bueno, sería así. Yo podría guardar tanto con el comando save como el comando S. Vamos a guardar y para que lo puedan ver. Ok, quedaría de esta forma: command save, alias S, y el action sigue igualito. Entonces lo podríamos ejecutar ahora de esta forma: node src index.js, y en lugar de escribir save simplemente puedo escribir S. Y pueden ver que de nuevo me pide una tarea. Le digo ok, tengo que crear una web usando JavaScript. Doy un enter y me dice tarea creada. Ok, entonces lo mismo vamos a hacer para el resto de comandos. Voy a decirle ok, aquí también voy a crear un alias. Este se va a llamar L. Ok, y así quedaría. Ok, también lo mismo aquí. Le voy a decir ok, este programa, este comando delete también va a tener un alias. Va a tener un alias que en este caso va a ser, podríamos llamarle D de eliminar, o también R de remove, como gusten. Ok, en este caso voy a decirle D de delete y aquí un punto, y así quedaría mi programa. Ahora, como pueden ver, el único comando que está un poco extenso es este de aquí, por el answer. Entonces lo que podría hacer es que puedo cortar esto, puedo cortar este arreglo y le puedo decir ok, voy a pegarlo aquí afuera y lo voy a guardar en una constante. Por ejemplo, voy a pegar aquí el arreglo y no se va a llamar, bueno, en este caso aquí ya me está llamando el prompt. Bueno, voy a hacer el control Z. Vamos a hacer esto. Este action que está aquí, que tiene el prompt, lo único que voy a mover es el arreglo. Entonces este arreglo de aquí, que tiene el arreglo de preguntas, voy a cortarlo, tan solo el arreglo, y ya el prompt ya no tiene ninguna pregunta, pero lo voy a pegar aquí afuera, tan solo el arreglo de preguntas, y vamos a llamarle aquí task questions, por ejemplo. Entonces estas son las preguntas de las tareas, las preguntas para añadir una nueva tarea, es un arreglo. Entonces aquí le voy a decir ok, lo que vas a preguntar es ahora desde task questions. Entonces quedaría de esta forma. Vamos a formatearlo. Ok, vamos a añadir un espacio y así quedaría. Tengo ahora una constante por afuera y ahora tengo los comandos. Tengo el comando save, que me dice ok, vamos a guardar algo. El prompt va a preguntar a las preguntas que vienen desde aquí. Ok, y luego va a recibir la respuesta y lo va a ver por consola. Entonces ahora miren, ya tengo el save en su propia línea, el list en su propia línea y el prompt también de su propia sección. Vamos a guardar y ahí tendría mis tres métodos. Voy a mostrarles el archivo completo por si acaso tienen algún problema. Allí empieza. Ok, y hasta aquí termina. Hasta aquí tenemos el delete. Listo. Entonces ya tenemos nuestra sección delete. En la siguiente sección lo que vamos a hacer es empezar a actualizar una tarea. En esta sección vamos a aprender cómo actualizar una tarea. Para hacerlo vamos a entrar nuevamente en nuestros comandos y vamos a crear otro comando llamado en este caso update. Program, vamos a decirle, voy a crear un comando, bueno, program.command, y el comando en este caso vamos a llamarle update. Va a ser muy similar al delete en el sentido que vamos a recibir también un ID. Esto nos va a servir para identificar qué tarea queremos actualizar. Y luego vamos a llamarle también un alias, vamos a colocarle un alias que sea por ejemplo U de update, ok. Y luego vamos a llamar un action. Este action también vamos a ejecutar una función. Y la función que vamos a estar llamando en este caso, vamos a estar definiéndola en el controlador. Pero para este caso sí voy a estar definiendo aquí, voy a estar recibiendo aquí el ID. Ok, vamos a verlo por ahora. Entonces, lo que yo espero que me pase cuando ejecuten el update es el ID que ejecuten aquí en consola. Es decir, algo como esto: node llama el archivo src index.js, vamos a actualizar algo y luego el ID. Por ejemplo, el ID supongamos que es un 23xyz. Ok, damos un enter. Bueno, vamos a guardar primero esto y vamos a mostrar por consola el ID, su guión ID. Guardamos, y si yo ejecuto esto, pueden ver que por consola me muestra 123xyz. Se mantiene ejecutando de nuevo porque MongoDB está conectado aún. Ok, pero miren, ya estoy recibiendo el ID. Ahora la pregunta es cómo yo actualizo los datos, porque aquí tan solo me están pasando el ID. Bueno, si quiero actualizar los datos también tengo que volver a preguntar el título y la descripción. Entonces para hacer eso, lo que voy a hacer aquí, voy a cerrar con control C. Voy a nuevamente pasarle este prompt que permitía darle al usuario una lista de preguntas, el título de la tarea y la descripción. Y como voy a estar recibiendo justamente los mismos datos, pues voy a pasar justamente esta misma consulta. Vamos a escribirla de nuevo. Primero voy a decir ok, utilizando inquire voy a utilizar su método prompt. Voy a hacer las preguntas de las tareas, task questions,
Y esto me va a devolver una respuesta, un objeto con respuestas, answers. Entonces por ahora voy a verlo por consola también. Ok, console log answers. Entonces por ahora voy a ver el console ID y el answers. Vamos a guardar. Vamos a limpiar con CLS y voy a decir node src index 123 xyz. Es como decir, quiero actualizar la tarea 123 xyz. Ok, aquí algo ha fallado. Ok, aquí he colocado await, pero me ha faltado en la función la palabra clave async. Vamos a guardar, vamos a limpiar, vamos a volver a ejecutar. Y miren, me dice, ok, ¿quieres actualizar 123 xyz? ¿Con qué título? Voy a colocarle mi nuevo título, mi nueva descripción. Ok, doy un enter y pueden ver ahora que ya tengo el ID que quiero actualizar y estos son los campos que actualizaría. Entonces voy a presionar control C. Ya como tengo los datos, ahora simplemente voy a llamar a la función de MongoDB que va a actualizar los datos. Entonces vamos a crear una función más. Vamos a crearle aquí, podríamos crearla en cualquier lugar, pero bueno, para tener un orden simplemente voy a crearlo aquí arriba de remove task. Vamos a llamarle update task. Y esta update task lo que va a hacer es que va a ejecutar una función asíncrona porque vamos a hacer una consulta a MongoDB. Y va a recibir un ID. Pero para actualizar recuerden que MongoDB necesita también los nuevos campos. Entonces para actualizar también voy a recibir, es decir, así como voy a recibir un subguión ID, también voy a recibir una nueva tarea. Y esto va a ser la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí dentro? Voy a llamar con await. Nuevamente voy a decir, esto es asíncrono, voy a llamar el modelo de tareas. Y voy a buscar por ID, y actualizar. Find by ID and update. Esta es una forma. Otra forma de actualizar también es llamando su método llamado update_want, que es como decir, quiero actualizar un objeto y el objeto que voy a estar buscando es a partir del ID. Le voy a decir, ok, voy a buscar primero a partir del ID y te voy a pasar el ID que me están pasando aquí. Ok, esto se puede abreviar de esta forma también. Y luego le digo, los datos que voy a actualizar, el título y la descripción vienen desde new task. Entonces, en otras palabras, para yo poder utilizar esto, tengo que escribirlo de esta forma. Voy a exportarlo. Ok, voy a exportar aquí con update de task, ok, para exportar esto de aquí y lo estaría llamando de esta forma. Primero le digo, ok, voy a importarlo aquí arriba, le digo update task, ok, luego bajo y digo, ok, aquí voy a llamar el update task. Esto es lo malo de Copilot. Bueno, vamos a darle update task y aquí le voy a colocar el ID que estoy recibiendo y los answers que vendría a ser la nueva tarea, ok, y ya no necesito estos dos datos de aquí. Entonces esto es asíncrono, le digo await y aquí le colocaría sync. Una vez tengo estos datos, el update va a recibir el ID y los nuevos campos. Una vez lo recibe, esto va a ejecutar y una vez lo actualice, pues ya estaría actualizada la tarea. Es así de sencillo. Entonces aquí voy a colocarle console log task updated y luego vamos a cerrar la conexión await connection close. Entonces formateo, okay, ya estaría de esta forma el update task. Y aquí lo único que hago es ejecuto esta porción de código y ya estaría actualizado. No tengo que hacer nada más. Guardo y vamos a ejecutar, vamos a probar. Primero voy a decir node src index.js list para ver la lista de tareas. Ok. Y bueno, pueden ver que tengo una tarea 1, tarea 3 y demás. Entonces lo que voy a hacer es que quiero actualizar la tarea 1. Voy a copiar esto de aquí. Ok. Y le digo node src index.js, voy a ejecutar el método update. Quiero actualizar esta tarea de aquí, esta tarea con este ID. Doy un enter y voy a colocarle un título. Por ejemplo, voy a colocar en lugar de tarea 1, tengo que crear un clip usando Node.js y MongoDB. Doy un enter y pueden ver que me dice tarea actualizada. Si yo escribo nuevamente list del comando, pueden ver ahora que ya no dice tarea 1, sino dice tengo que crear un clip y descripción usando Node.js y MongoDB. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo le paso un ID que no existe? Por ejemplo, aquí le cambio un A por un X y doy un enter. Bueno, esto me pide el título y la descripción, lamentablemente nuevamente. Si yo escribo cualquier cosa, pueden ver que esto me da un error, principalmente porque esto no cumple con un Object ID. Esto, él trata de utilizar su algoritmo para poder nuevamente generar un ID y ve que esto no es un ID. Entonces, en este caso me da un error, pero esto fácilmente lo podrían validar también. Recuerden que en este caso tan solo estoy creando un CRUD, pero si quieren validarlo, lo que harían es que al momento de recibir, por ejemplo, este ID, podrían antes procesarlo. Podrían decir, por ejemplo, si existe el ID o si no existe el ID, quiero que retornar y quiero que aquí mismo muestre un mensaje por consola que diga no hay ID, por ejemplo, please provide an ID. Entonces, si yo guardo y ejecuto un update, por ejemplo, pero no le paso un ID, pues eso me dice, ok, se requiere un ID. Bueno, esto ya lo está
validando con el commander. Pero supongamos que ustedes quieren validar otras cosas, bueno, también pueden ejecutarlo aquí. Entonces, de esta forma es como tendrían que validarlo. Al menos por el día de hoy, quiero enfocarme en el CRUD. Ok, entonces ya estamos actualizando. En la siguiente sección vamos a estar añadiendo una forma útil de buscar una tarea, que sería también por el ID. Pero en este caso nos va a servir para poder encontrar la información relacionada a una sola tarea. Es decir, supongamos que yo quiero buscar la tarea que tiene, vamos a de nuevo, buscar con el list. Supongamos que yo digo que quiero buscar la tarea que tiene la palabra crear. Entonces yo quisiera colocarlo como node src index find y crear, y que esto me devuelva una lista de tareas que coinciden con ese texto. Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente sección, y para eso tenemos que implementar una pequeña búsqueda utilizando MongoDB. En esta sección vamos a aprender cómo crear un comando que nos permita buscar entre las tareas. Para eso vamos a crear también otro comando aquí dentro de nuestro programa. Entonces vamos a crear aquí otro comando que se llame, bueno, primero llamamos program y le digo voy a crear un command. Y este command se va a llamar, en este caso vamos a llamarle find, de buscar. Entonces lo que vamos a pasarle a find, de hecho también voy a definirlo aquí, va a ser un texto. Un texto en el que podamos tipear algo que existe en el título y la tarea. Por ejemplo, hasta este momento nosotros tenemos un comando llamado list de nuestro programa, y este comando list lo que nos permite es poder tener listado todas las tareas que tenemos creadas. Pero supongamos que yo quiero buscar la palabra 3 tanto en el título como en la descripción. Le voy a pasar el texto a un comando, a este comando find, y él va a buscarlo en toda nuestra colección de datos. Entonces para hacer eso vamos a venir aquí, vamos a limpiar, vamos a decirle que find le voy a pasar un texto que se va a llamar, vamos a llamarle task, ¿okay? También podríamos llamarle search o término o texto, como gusten. Okay. Entonces en este caso, una vez tengo esto, lo que voy a ejecutar es un alias también. Voy a llamarle con un alias que sea f, por ejemplo, y un action. Este action vamos a colocarle aquí que va a ejecutar una función. Ahora la función obviamente tenemos que crearla también dentro de MongoDB. Entonces vamos a crear un controlador tan solo para buscar. Entonces no es necesario que lo coloque aquí. Simplemente voy a decir ok, voy a recibir aquí un texto. Vamos a colocarle text. Y este va a llamar al controlador. Vamos a ir en controles. Entonces voy a decir, ok, voy a crear aquí una función. Vamos a llamarle, antes de listar, ok, una función que se llama find task. Este find task va a ser asíncrono. Y por ahora tan solo va a mostrar por consola el texto. Vamos a guardar. Vamos a exportarlo. Le digo, voy a exportar un find task. Vamos a guardar. Y si venimos en commands.js, le digo, ok, vamos a importar desde los controladores un find task. Y este find task es el que vamos a ejecutar aquí. Ejecuto find task. Listo, y le voy a pasar simplemente el texto. Si yo guardo esto tal cual como está, lo único que va a hacer es que cuando yo ejecute este find y le paso un texto, me va a devolver el mismo texto por consola. Vamos a verlo. Node src index.js find. Y por ejemplo aquí le digo algo. Doy un enter. Y esto me muestra el texto que dice algo. Y se queda allí conectado porque no hemos acabado con la conexión de MongoDB. Entonces vamos a limpiar. Entonces voy a enfocarme ahora en el controlador. Digo, ok, ya tengo el texto que estoy buscando. Ahora, ¿cómo lo busco? Bueno, para hacerlo lo primero que debo definir es el término que voy a estar buscando. Y para hacer eso, nosotros podemos crear una expresión regular. Puedo decirlo como esto. Puedo decir new regular expression. Y le puedo decir, ok, a partir del texto, yo quiero que este texto lo busques tanto al inicio o al final de una palabra. Y quiero que este sea el término a buscar. Ahora, esto lo tenemos que buscar en la base de datos. Entonces voy a decir, ok, vamos a llamar nuestro modelo de tarea. Vamos a llamar el método find. Y yo quiero que busque tanto en el título como en la descripción. Entonces MongoDB tiene un parámetro para consultar que se llama OR. Este OR me permite poder pasarle un arreglo y definir en un objeto qué es lo que queremos buscarle. Por ejemplo, le digo, busca en el título a partir del término que me estén pasando, es decir, el término que hayan tipeado. Y también quiero que busques en la descripción a partir del término que me estén pasando. Entonces esto me va a devolver un arreglo de tareas, posiblemente porque es un find. Si quieren que le devuelva uno, tan solo pueden escribir find want. Pero en este caso voy a escribir find porque quiero todas las tareas. Y por ahora voy a verlo por consola. Ok, console log task. Entonces vamos a verlo, vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo escribo esto y le digo, ok, quiero buscar el texto que diga 3 y doy un enter. Pueden ver que ahora me devuelve un arreglo con un objeto. Y aquí está el objeto que tiene la tarea
que el título 3 y la descripción 3. Voy a cancelar. Y por ejemplo, si yo escribo algo que no existe, por ejemplo, XYZ, esto no existe, doy un enter, pueden ver que me devuelve un arreglo vacío. Significa que está buscando. Entonces, a partir de esa respuesta, yo voy a ver si tiene un dato o no y mostrar una respuesta un poco más sencilla de entender para el usuario. Le voy a decir, si de las tareas su longitud es 0, significa que no he encontrado nada. Entonces voy a mostrarle un texto al usuario que diga algo como esto. Task not found, por ejemplo. Vamos a ver. Not as found, también podría mostrarle no hay tareas encontradas. Y luego acabo con la conexión de Mongoose, le digo connection close. Y bueno, recuerden que también para este caso se queda, cuando hacemos un find, se queda como buscando, entonces voy a decir process exit 0 para que acabe. ¿Ok? Entonces en otras palabras lo único que hago es que si no hay tareas, le digo no hay tareas encontradas con un texto y acaba la conexión. Pero si sí hay tareas encontradas, lo que quiero hacer es que quiero mostrárselo en una tabla, entonces voy a decir console table. Y voy a mostrarle al usuario por ahora la primera tabla, o perdón, la primera tarea dentro de la tabla. Entonces vamos a hacer esto, voy a decir, ok, voy a devolverte un objeto que tenga un ID que viene desde task en su parámetro, en su primer argumento, 0. Y voy a mostrarte el ID. Entonces le digo el ID.toString. Luego lo mismo con el título y lo mismo con la descripción. Ok, y bueno, aquí acabaría ya el console table. Luego acabo con la conexión, entonces lo mismo, connection close, process exit 0 y así quedaría. Entonces si al momento de buscar encuentra una tarea, o bueno, no encuentra una tarea o es longitud 0, no hay tarea encontrada, pero si sí encuentra lo muestra en una tabla y acaba con la conexión. Guarda y entonces vamos a ejecutar y le digo, vamos a darle en buscar un elemento, por ejemplo que sea 3 nuevamente, damos un enter. Y miren, aparece ahora en una tabla y esta es la tarea que he encontrado. ¿Okay? Y de título y descripción. Pero si busco un texto que no existe, por ejemplo, no existe, doy un enter, pueden ver que me dice no hay tarea encontrada. Entonces esto es mucho más simple de entender para un usuario que utilice nuestra aplicación de consola. Y ya estaría, con esto ya tenemos nuestra búsqueda. Entonces en la siguiente sección lo que vamos a hacer ya para finalizar nuestro ejemplo es que voy a arreglar un poco la conexión de la base de datos, porque les voy a estar mostrando cómo utilizar una base de datos en la nube para que esto esté funcionando siempre. Y también les voy a enseñar cómo empaquetar nuestra aplicación para que ya no funcione con Node, SRC y demás, sino que tenga un nombre o un comando de verdad. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. En esta sección voy a enseñarles cómo configurar nuestra base de datos para que en lugar de estar tipeando la cadena de conexión aquí, vamos a estar utilizando una variable de entorno. La razón de hacer esto es porque si nosotros subimos este código a GitHub y aquí por ejemplo tuviéramos nuestro usuario, contraseña y el host y la base de datos, cualquier persona que leyera el código va a poder ver en sí nuestras credenciales. Y bueno, para una base de datos local no hay problema, pero cuando es una base de datos en la nube, sí vamos a estar necesitando proteger esto. Entonces, para tener una mejor configuración, lo que vamos a hacer es utilizar el paquete que había instalado al inicio de este video, que era .m. .m nos permitía poder crear variables de entorno o cargar variables de entorno en nuestra aplicación. Para poder utilizarlo vamos a escribir aquí en un archivo .env y este archivo env por ahora vamos a escribir un texto que diga hello y el valor word. Esta es una variable de entorno, este es el nombre de la variable y este es el valor de la variable. Entonces para poder utilizarlo simplemente voy a venir aquí en config por ejemplo y voy a decirle ok, voy a requerir .m y voy a llamar el método config. Esto lo que va a hacer es que inmediatamente lo va a buscar cuando cargue la aplicación el archivo env y va a hacer público o va a poder leer esta variable de entorno. Entonces por ahora lo único que voy a hacer es mostrar por consola el process.em.hello, que es el nombre de la variable. Ahora para poder cargar esto vamos a venir en db y voy a decirle ok, vamos a requerir aquí para que simplemente se ejecute el código por ahora el archivo que se llama config. Ok, y ya está, vamos a guardar y por ejemplo vamos a ejecutar un comando. Voy a venir aquí, voy a limpiar la consola y voy a decir quiero que ejecute, supongamos el comando src index.js y quiero que ejecutes el comando list por ejemplo. Escribimos el comando list y pueden ver que se muestra típicamente, pero aquí pueden ver que también que aparece el texto word. Esto es así porque al momento de ejecutar la conexión con la base de datos se llama este require y este require de aquí muestra por consola el process env hello, que es en sí esta variable. ¿Ok? Entonces todo esto es simplemente para ver este texto que viene de este archivo.
Ustedes dirán, bueno, pero si tú subes esto a GitHub, cualquiera va a poder leer el archivo env y ver de todas formas las variables. Bueno, el asunto es que este archivo env va a ser ignorado, así que vamos a añadir un git ignore para no olvidarnos, y vamos a decirle que ignore el archivo env y la carpeta node su-modules, que también nunca es subida a GitHub. ¿Ok? Entonces cuando se sube el código, simplemente se va a subir el src, y las personas que lean por ejemplo, tu código solamente van a ver el nombre de la variable de entorno, más no el valor. Y bueno, con esta misma lógica, vamos a entrar en config. Voy a decir, ok, no voy a estar definiendo una variable llamada hello, sino voy a estar creando una variable que va a servir para la base de datos, que se va a llamar mongodb su-uri, por ejemplo. Y por ahora, el valor de esta variable va a ser mongodb localhost / nuestra base de datos se llamaba taskly. ¿Ok? Entonces recuerden que nuestra base de datos se llamaba taskly. Y bueno, esto de aquí lo vamos a utilizar. Entonces le digo, ok, desde config, lo que voy a hacer es que eso está cargando las variables, sino que ahora lo que voy a hacer es exportar module.export una propiedad que se va a llamar mongodb uri, mongodb su-uri. Y el valor va a ser lo que viene desde process.en.mongodb uri. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto la aplicación y yo no he creado este archivo env? Bueno, voy a colocar aquí un OR y le voy a decir, ok, si no existe esto, si no existe la variable de entorno, utiliza por defecto mongodb localhost taskly. Todo esto es simplemente para que luego cuando despleguemos nuestra base de datos, aquí simplemente vamos a colocar en esta variable, vamos a colocar el valor de dónde está nuestra base de datos en la nube. Es decir, la URL, el usuario y la contraseña. Y esto va a reemplazar al final toda esta constante o esta propiedad que tenemos aquí. Entonces, venimos en db y le digo, ok, desde require, desde config, vamos a importar un objeto que se va a llamar mongodb uri. Vamos a ver si me lo autocompleta. Ok, vamos a ver config dbconfig.js mongodb uri module.export. Ok, vamos a ver, por alguna razón no me está dando el autocompletado. Estoy en db config. Bueno, ya no me está dando completado de nada realmente. Entonces, vamos a ver cuál es el error. Aquí le digo require. Ok, config. Y aquí vamos a ver si realmente no lo puede reconocer. Por alguna razón se ha bugueado, creo. Porque no me está dejando autocompletarlo. Pero bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y le digo, vamos a utilizar mongodb uri. Vamos a ver si funciona, ok. Vamos a limpiar. Y le digo, voy a ejecutar node src index list. Y miren, sigue funcionando. La razón de que funcione, bueno, es porque sí está leyendo esto de aquí. Ok, entonces ya tengo finalmente nuestra forma de utilizar las variables de entorno. Ahora vamos a estar utilizando una base de datos que se llama MongoDB Atlas para tener nuestra base de datos en la nube. MongoDB Atlas, entramos aquí. MongoDB Atlas es un servicio de MongoDB. De hecho, este no es la entrada, creo que es este de aquí. MongoDB Atlas es un servicio de MongoDB que nos permite poder crear una base de datos en la nube sin la necesidad de que estemos configurando cosas. Básicamente nos logueamos y podemos crear nuestra propia base de datos. Entonces en mi caso me voy a loguear y una vez esté dentro les voy a mostrar el panel de control. Ok, aquí estoy dentro de mi cuenta de MongoDB Atlas y como pueden ver, lo primero que me dice es que crea una organización. Ok, voy a crear una organización. Aquí me dice para qué lo voy a estar utilizando, si MongoDB Atlas o Cloud Manager. En este caso vamos a darle MongoDB Atlas y vamos a crear una organización. Recuerden que esto es gratuito, así que no se preocupen, esto no va a cobrarles nada. Y bueno, en este caso vamos a colocar un nombre a nuestra organización. En mi caso voy a colocarle Fast Web, por ejemplo. Voy a darle siguiente. Luego me dice añade algunos miembros. Por ahora voy a darle simplemente Create Organization. Simplemente soy yo. Y por ahora vamos a darle New Project. En New Project vamos a crear un nombre de nuestro proyecto. Aquí esto es lo que va a hacer. Es para, digamos, agrupar distintos servicios que tiene MongoDB. Por ahora simplemente coloquen algo. Por ejemplo voy a colocar en mi caso nuevamente MongoDB CLI. Este es un proyecto MongoDB CLI. Y vamos a darle siguiente. Y bueno, aquí también me dice añade más usuarios a tu proyecto. Voy a darle crear proyecto y ya estaría. Y a partir de aquí voy a poder crear finalmente mi base de datos. Mi clúster de base de datos. Entonces me dice construye o crea una base de datos. Vamos a darle aquí. Y me dice quieres una base de datos serverless dedicada. Vamos a darle compartida porque la compartida es gratuita. El resto sí cuesta, como pueden ver. Vamos a darle crear. Y bueno, aquí me dice crea tu base de datos compartida. ¿En dónde quieres crearlo? Bueno, vamos a darle el AWS por defecto en Virginia. Esto, como pueden ver, no me va a cobrar. Esto me dice que es gratuito. Y por ahora podrían ver los demás campos. Pero bueno, no importa para este ejemplo. Vamos a darle create cluster y ya estaría.
Y luego me dice coloca un usuario y una contraseña para tu usuario, ¿ok? Entonces voy a crear aquí un usuario que se llame, por ejemplo, Fast. Y la contraseña, vamos a colocarle Fast. Voy a mostrarlo, ¿ok? Va a ser Fast Password. Esto, si ustedes van a desplegarlo de verdad, no deberían mostrarlo a nadie, ¿ok? En mi caso yo lo estoy mostrando porque, bueno, esto igual lo voy a eliminar después, así que no hay problema. Y vamos a darle Create User. Ok, entonces ya he creado un usuario que es Fast y Fast Password. Y aquí, como pueden ver, él también me dice de dónde quiero conectarme. Él me da dos opciones, desde mi entorno local, que sería como decir, tan solo voy a conectarme desde mi computador, o un entorno a la nube, que es como decir, voy a conectarme desde algún servidor que tengo en algún otro servidor, o bueno, proveedor de la nube, o quizás en otro computador que tengo en red. Entonces en mi caso voy a darle en Cloud Environment, porque quiero que cualquiera se pueda conectar. Y aquí en IP Address pueden ver que él me pide que coloque o bien mi dirección actual. Si ustedes dan un clic aquí, lo que va a aparecer es su dirección IP añadida. Es como decir, te permito que puedas conectarte a mi computadora. Pero en este caso aquí en IP Address yo voy a añadir eso de aquí que dice 0.0.0.0/0, que es como decir, permite a cualquiera conectarse a este servidor. ¿Ok? Entonces vamos a darle añadir entrada y vamos a darle Finish and Close. Y bueno, aquí me dice felicitaciones, tienes configurado tus reglas, vamos a ir a mi base de datos. Y bueno, aquí está mi base de datos, como pueden ver. Entonces, para conectarme, vengo aquí donde dice Connect. Y él me da varias opciones. La primera opción, como pueden ver, él me dice, te puedes conectar a través de MongoDB Shell, que es el comando Mongo. ¿Ok? También te puedes conectar a través de tu aplicación o a través de MongoDB Compass, que es la aplicación de escritorio de MongoDB. En mi caso, yo tengo una aplicación de consola, que es mi aplicación, entonces voy a darle aquí. Y pueden ver que él me devuelve este string. Este string donde aquí yo podría, por ejemplo, copiar y pegar y ya conectarme. De hecho, vamos a copiarlo. Y vamos a venir aquí en env y vamos a pegarlo. ¿Ok? Entonces voy a pegar. Esto es lo que me devuelve MongoDB Atlas. ¿Ok? Entonces, en lugar de tipear MongoDB URI con localhost, voy a decir MongoDB URI o MongoDB-URI es igual a todo esto que me ha dado MongoDB Atlas. Pero algo muy importante, aquí pueden ver que me dice, ok, te vas a conectar a MongoDB a través de tu usuario Fast. Y aquí 2 puntos password. Este password aquí tendrían que tipear la contraseña que han colocado en MongoDB Atlas. En este caso yo escribí Fast Password. Entonces vamos a guardar. Y el resto se mantiene igual. ¿Ok? Entonces con esto vamos a probarlo. Voy a decir, ok, node src index list. Y miren, empieza a cargar un poco. Y pueden ver que me devuelve ahora una tabla vacía. ¿Por qué? Porque en esta base de datos que está en la nube no existe nada creado. Entonces, si yo quiero crear algo, le digo, ok, voy a -s, o bueno, s tan solamente, perdón. Y aquí le voy a decir tarea 1. Y le digo tarea 1 como descripción. Doy un enter y me dice tarea creada. Si digo index list nuevamente, ahora pueden ver que me devuelve una lista de tareas. Ahora, de hecho, si yo vengo aquí en MongoDB Atlas, si yo vengo aquí en donde dice... siempre me pierdo en esta interfaz, honestamente. Donde dice Browse Collections o navegar entre las colecciones, van a ver que tenemos una colección de tareas. Y aquí está mi tarea, solo que está en MongoDB Atlas o MongoDB en la nube. Entonces, ya tenemos una base de datos que está funcionando en la nube. En la siguiente sección, lo que les voy a enseñar es finalmente crear un comando que sea fácilmente llamado desde consola. Que no estemos tipeando node y demás. Simplemente escribimos un comando y este ya hace todas las tareas. Eso es para poder finalmente utilizar nuestra aplicación de verdad. En la sección anterior hemos aprendido cómo conectar nuestra base de datos de MongoDB desde la nube a nuestra aplicación de consola. Ahora en esta sección final voy a mostrarles finalmente cómo empaquetar o cómo crear un comando de nuestra aplicación o nuestro CLI. Entonces, para hacer esto, para poder evitar estar tipeando, por ejemplo, node src index.js y los parámetros, simplemente vamos a cambiarlo con un nombre. Es decir, por ejemplo, yo voy a crear un comando que se va a llamar taskcli y luego le paso -s, o bueno, s simplemente, y él crea o guarda. Taskcli L y él lista. Taskcli F y un texto y él busca. Entonces, de esta forma es como vamos a crear nuestro comando. Para hacerlo es muy sencillo, venimos aquí en index.js, que es el archivo principal. Y aquí voy a crear un comentario. Esto se le llama un shebang, que es básicamente como una especie de comando que yo puedo llamar desde consola. Y él va a evitar estar, digamos, llamando el node src index. Él ya sabe con qué programa va a tener que ejecutarlo. Entonces esto se escribe de esta forma. Un numeral, un signo de interrogación y luego slash. Y bueno, esto es para Linux principalmente, Linux y Mac. Pero bueno, de todas formas yo sé que muchos de ustedes están en esos entornos. Entonces voy a dejarlo escrito. USR bin env node.
Entonces, esto es para que simplemente sistemas basados en Unix tipo Linux o Mac puedan saber con qué programa van a ejecutar sin la necesidad de que nosotros le pasemos Node, etc. Ok, entonces lo dejo allí creado. Esto de nuevo para esos sistemas. Y ahora para poder crear nuestro comando simplemente venimos en el package JSON y aquí le digo ok, vamos a crear aquí un binario, un comando. Entonces le digo bin y creo un objeto. Ok, entonces en este objeto le voy a pasar un nombre a mi programa. Entonces en mi caso mi programa se va a llamar task_cli, todo junto. No tiene que llamarse así, de nuevo pueden colocarle el nombre que ustedes quieran. Y como valor le voy a dar qué archivo es el que va a funcionar o qué archivo es el archivo principal. Y aquí le voy a colocar entre dobles comillas lo que está dentro de src index.js. En otras palabras, ¿recuerdan que escribíamos node src index.js y los parámetros? Bueno, ahora simplemente voy a escribir task_cli y ya está. Para que esto funcione voy a escribir aquí npm link. Y miren, esto empieza a instalarlo. Y ya está. Básicamente ahora si yo escribo sls limpio y le digo ok, quiero ejecutar mi comando, voy a escribir task_cli l. Y bueno, esto va a ejecutar mi tarea. Y miren, ahí está. De hecho, si yo minimizo todo y bueno, ya termino con esto y digo ok, quiero ejecutar mi programa, abro un cmd de Windows típico y le digo ok, task_cli l, y él me va a listar mis tareas. Y le digo ok, quiero crear una tarea nueva, le digo por ejemplo tengo que crear una app en descripción usando Flutter y me dice tarea creada, que le digo task_cli l y me muestra las listas. Entonces le digo task_cli r t para eliminar, y le digo quiero eliminar esta tarea de aquí. Entonces pego y bueno, voy a quitar los signos de simples comillas y esto va a eliminar la tarea. Entonces le digo task_cli l nuevamente y ya no está. Luego también puede buscar, le digo task_cli, quiero buscar la tarea que tiene la palabra web. Y bueno, perdón, lo he escrito mal. Es task_cli, a ver, creo que lo he escrito mal. Task_cli f web para buscar. Ok, y ya está. Luego también podría decir task_cli-version, que son los comandos que ya teníamos, es decir, -v o --version o -h también para buscar la ayuda. Y ya está, miren, aquí está incluso la lista de comandos que tenemos: save, list, delete, update, find y help. Entonces, con esto finalmente hemos terminado nuestro ejemplo. Ahora la pregunta típica es, ok, ya me aburrí del comando, ¿cómo lo desinstalo? Bueno, es bastante simple, simplemente viene en su consola y dice npm unlink y el nombre del comando, que es task_cli. Y ya estaría, él lo va a desinstalar por ustedes. Entonces, con esto ya tenemos finalmente nuestro proyecto terminado. Ahora, si ustedes quieren hacer que este paquete sea público, yo tengo otro tutorial donde les muestro cómo hacer público un paquete de Node. Allí, bueno, para distribuir, por así decirlo, su programa de consola, ustedes tienen que aprender simplemente cómo publicar un paquete de npm. Pueden buscarlo de esta forma, npm publish. npm es el repositorio donde ustedes pueden buscar paquetes. Bueno, pueden buscarlo de esta forma. Entonces simplemente tienen que subir su comando o su programa, su proyecto a npm. Es un proceso, otro proceso, entonces eso lo voy a dejar en un video en la descripción. Pero bueno, ya lo he enseñado en otros videos, entonces por eso que se los menciono. Y ya estaría, entonces de esta forma cualquiera podría descargar. Es así como funcionan muchos paquetes, por ejemplo, como GitHub CLI. No sé si ustedes alguna vez han visto GitHub CLI. Vamos a buscarlo. Como este paquete, por ejemplo, que es del propio GitHub. Y bueno, no sé si este es el paquete oficial. Hay un paquete oficial de GitHub que es su aplicación de consola. Miren, por ejemplo, GitHub tiene también su propia aplicación de consola, que en un próximo video también les voy a mostrar cómo utilizarlo. Y bueno, ustedes también ahora pueden empezar a crear sus propios programas utilizando este tipo de paquetes de Node como Inquire o Commander. Y bueno, es lo que quería mostrarles en este video. Si tienen dudas acerca de asuntos relacionados a cómo distribuirlo o crearlo, déjenme en los comentarios y eventualmente voy a crear videos del tema. Así que cualquier duda, déjenlo que yo lo apunto y luego creo videos de esas preguntas. Listo, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una duda, déjenlo en los comentarios y nos vemos muy pronto. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.